La vía córtico-nuclear está unida. Una característica de eso, la parálisis del eje. La parálisis del facial, el facial tiene dos núcleos. Un núcleo derecho y un núcleo izquierdo. El núcleo derecho como izquierdo tiene dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior y la inferior están inervadas por la corteza. Las vías que descienden se denominan vías córtico-nucleares. Y de aquí emiten fascículos que van a inervar la cara. ¿Cómo lo inervan? De manera ipsi y de manera contralateral. Entonces, tengo diferentes tipos de parálisis faciales. La parálisis facial central es cuando dañas la vía supranuclear, y la parálisis facial periférica, que es cuando sale del agujero estigmatoide del nervio. Una causa de las parálisis faciales periféricas, una parotiditis, un virus del herpes, un traumatismo, una inflamación de la parótida, por la cadena nacional, que por la parótida pasa el nervio facial. Y al haber una inflamación va a comprimir el nervio y produce una parálisis. En cambio, entre las causas centrales tenemos hemorragias hipertensivas, tenemos hemorragias, tumores, etc. Es un ejemplo de cómo funcionan los núcleos. Todos los pares craneales tienen estos motores, tienen esta misma inervación. Una vía supranuclear y una vía infranuclear. ¿Ya? Acuérdense de eso. Ahora, ¿qué pasa? De que el nervio de la vía córtico-nuclear no solo lo hace de manera ipsilateral, lo hace de manera ipsi y de manera contra. Quiere decir que el lado derecho del hemisferio conecta con el núcleo del facial del lado izquierdo y del lado ipsilateral. Lo mismo pasa con el otro. Entonces la inervación es combinada y son fibras cruzadas. ¿Ya? Sigamos. Ahora, esta vía solamente va a llegar hasta el bulbo, no va a descender a la médula espinal. Por eso, todas las vías nucleares no van a interpretarse en una región appendicular como una región axial, solo a nivel de la cara, que son pares craneales. ¿Qué más? Sigamos. Ahora, una vía que a mí me encanta exponerla, es la vía pleuroespinal. Lo que ustedes deben saber de esta vía simplemente son dos cosas. La vía controla la flexión, y al no controlar la flexión, tú vas a presentar una hiperextensión. Entonces, quiere decir que si la vía córtico-nuclear activa este núcleo, que es el núcleo rojo al ser activado por la vía córtico-nuclear, me va a permitir que se mate el fascículo rubentinal. Si yo no tengo el control cortical, el núcleo hace lo que le da la gana. Acuérdense de eso. ¿Sí? Ahora, les voy a preguntar, ¿de dónde proviene la referencia del núcleo rojo? Área 4 de la corteza, ¿verdad? Decir de manera ipsi o contralateral. La vía córtico-nuclear que va, la vía córtico-nuclear que va hacia el núcleo rojo desciende de manera ipsi o contralateral. De las dos. Otra pregunta que puede salir: ¿el núcleo rojo cuántas partes contiene? Contiene dos partes. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior se denomina porción parvocelular. Como esquema. El núcleo rojo es un núcleo que se encuentra a nivel del tegmento del mesencéfalo. A partir del tegmento se conecta de manera aferente con la vía córtico-nuclear. Pero este núcleo rojo contiene dos partes. Contiene una parte superior denominada parvocelular y contiene una parte inferior denominada magnocelular. ¿Sí? Dos partes, superior e inferior. La porción magnocelular es la que va a recibir a la vía córtico-nuclear. Y la porción parvocelular es la que va a recibir a las vías cerebelosas rurales, o las que vienen del cerebelo. ¿Cuáles son las vías que vienen del cerebelo? La del núcleo dentado y la del núcleo interpósito.
Entonces, el núcleo rojo va a contener dos tipos de inervación. Va a contener una inervación motora voluntaria, como va a contener una inervación motora involuntaria. ¿Gracias a quién contiene una inervación motora involuntaria? Al cerebelo. ¿Y gracias a quién mantiene una inervación motora voluntaria? A la corteza. Pero como yo les dije la vez pasada, en el cerebelo encontramos los núcleos interpósitos. El núcleo interpósito es la unión del núcleo globoso y el núcleo emboliforme. O sea, prácticamente son dos núcleos que forman uno. Y el núcleo dentado. El núcleo dentado, el núcleo globoso y emboliforme. Emboliforme, como mirá. Estos dos núcleos se tienen que conectar con la porción parvocelular de manera consecuente a la que se conectan con la corteza, ¿verdad? Entonces es una conexión más o menos así. Las conexiones, ¿o para qué sirven las conexiones? Para tener una coordinación entre la flexión y la coordinación involuntaria. ¿Por qué? Porque hay muchas vías que son cerradas. ¿A qué me refiero con una vía cerrada? Me refiero con que nace en el cerebelo, llega al tronco, sube a la corteza y baja de nuevo al cerebelo. Es una vía cerrada. No son neuronas de proyección. Ustedes en la corteza van a encontrar tres tipos de neuronas. Neuronas de proyección, neuronas asociativas y neuronas ¿perdón? Sí, pues son tipos de neuronas. Pero vas a encontrar más que todo las neuronas de proyección y las neuronas asociativas. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de esto? De que al conectarme el núcleo interpósito y el núcleo dentado con la corteza y con el núcleo rojo, me permite tener la coordinación involuntaria, coordinación, tono muscular, flexión. Entonces, ¿quién cree que me da el tono muscular? Las aferencias cerebelosas. ¿Se acuerdan cuál es la función del cerebelo? Ataxia, coordinación y equilibrio, ¿qué más? Y tono muscular. Coordinación, tono muscular y equilibrio. El equilibrio que proviene del cerebelo es gracias a las conexiones que tiene con el núcleo rojo. El equilibrio que tiene con el cerebelo, la conexión que hay con el cerebelo me da la función del tono, gracias a la conexión que hay con el núcleo rojo. Entonces el núcleo rojo me mantiene flexionado el músculo de manera fuerte como de manera débil, pero le da el tono muscular. ¿Sí me explico? Tienen que saber eso. En la región inferior encontramos la vía magnocelular. El núcleo magnocelular emite el fascículo rubroespinal y esta decusación se denomina decusación tegmental de Forel. Si yo le pregunto cuál es la decusación de la vía rubroespinal, es la decusación tegmental de Forel o también decusación rural de Forel. Y la vía se decusa. Ahora, aparte de esto, la región parvocelular va a emitir un fascículo. El fascículo que emite la región parvocelular va a llegar hacia el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo yo encuentro el núcleo olivar. El núcleo olivar inferior, ¿se acuerdan del núcleo? Se lo dibujo. Supongamos que estos son los pedúnculos cerebelosos inferiores, porque son del bulbo. Aquí se encuentran las olivas y los nodetes piramidales. ¿Por qué olivas? Porque dentro de esta porción se encuentra el núcleo olivar y los núcleos olivares. Esta región se denomina núcleo olivar. El núcleo olivar comprende el núcleo en sí, o propiamente dicho, y otro núcleo alrededor, que se denomina núcleo accesorio olivar. Los dos núcleos, el núcleo accesorio olivar como el núcleo olivar inferior, conforman el complejo olivar inferior. Si yo digo complejo olivar inferior, es la unión entre el núcleo olivar y su núcleo accesorio. Esta vía, por lo general, la conexión que hay, miren que esto les puedo tomar y solo creo que ustedes lo van a poder responder. La conexión que hay entre el núcleo rojo y entre la oliva o el complejo olivar inferior, ¿cómo se denomina? Este es fascículo tegmental homolateral. El fascículo tegmental homolateral
es el fascículo que se encarga de conectar el núcleo rojo con la oliva. Y la oliva, o el complejo olivar, es un núcleo que contiene una porción, o la oliva es una porción interna y tiene una porción externa. La porción externa recibe fibras del cerebelo, recibe fibras de la vía rumbo-espinal o del núcleo rojo, recibe fibras de la corteza. Entonces la región superficial del complejo olivar inferior recibe fibras de diferentes factores. En cambio, su porción interna del núcleo emite el fascículo olivo-espinal, que es un fascículo extrapiramidal. ¿Recuerdan de los extrapiramidales? Olivo-espinal, espinal, es la porción más interna del núcleo rojo, del núcleo olivar. Ahora, la oliva, al tener la aferencia por el fascículo tegmental o lateral, manda de la porción interna, manda un fascículo aferente hacia el cerebelo. Entonces es una vía cerrada. ¿Sí? Acuérdense de eso. Este fascículo se denomina fascículo olivo-cerebeloso. Fascículo olivo-cerebeloso. ¿Puedo ver? En el mesencéfalo nosotros tenemos, en el mesencéfalo se encuentran dos estructuras importantes. El núcleo rojo se encuentra lo que conocemos como lámina tectal o el famoso tecto. El tecto se encuentra en la porción posterior del mesencéfalo y contiene varias partes. Contiene unos colículos superiores y un colículo inferior. Los colículos son los que también se conocen como tubérculos cuadrigémeos, superiores e inferiores. Estos colículos superiores como inferiores, ¿qué creen que son? Vamos, dame idea, ¿qué creen que son esos? Son como fibras. ¿Son como fibras? No. ¿Qué son? Puntos de llegada de asimetría. Ya. O sea, de las líneas. ¿Por qué sirve? Exacto. Los folículos inferiores, los folículos superiores sirven para la visión, para la percepción del estímulo visual y para su movimiento. O sea, que las vías visuales pasan por el colículo. Las vías visuales pasan por el colículo. Entonces, para que se produzca la interpretación de la visión, el colículo superior tiene una acción o tiene una función netamente específica para la codificación de la visión. En cambio, el inferior para la audición. En otras palabras, la vía auditiva llega a los núcleos cocleares y los núcleos cocleares se conectan con la oliva y esto se conecta con los folículos inferiores y los folículos inferiores con los cuerpos geniculados y los cuerpos geniculados con la corteza, solo para que tengan una idea. Entonces es importante para la vía auditiva porque por aquí pasa la vía auditiva. Entonces los folículos superiores para la visión, los folículos inferiores para la audición. ¿El núcleo rojo para qué servía? Para la flexión. Acuérdense de eso. ¿Y la vía córtico-nuclear para qué servía? Para la inervación de los núcleos motores. No se olviden, es un tema muy importante. Los pedúnculos cerebrales, ¿qué pasaban por ahí? 3 vías pasaban por los pedúnculos cerebrales. La fronto-occipito-parieto-temporal, la corticoespinal y la corticonuclear. Perfecto. Ahora, estos colículos, por lo general, van a presentar aferencias de la corteza cerebral. Lógico,
están inervados por la corteza también. Pero ellos presentan lo que conocemos como vía tectoespinal. La vía tectoespinal es una vía que se va a encargar de las regiones más cervicales o los músculos cervicales y de lo que conocemos como músculos oculares. ¿Por qué? Porque la vía tectoespinal también es decusada. Bueno, y esta decusación se denomina decusación tectal o decusación posterotegmental, como quieren llamar, porque pasan por el tegmento. Decusación posterotegmental y en medio. Entonces, porfa, si les pregunto me ponen ese nombre, ¿ya? Decusación de Meynert. Esta es la decusación tegmental de Meynert. Cualquiera de esas dos decusaciones me gustaría preguntar, porque son diferentes. Ahora, decusación tegmental de Meynert es la decusación de la vía tectoespinal. Si yo les pongo, ¿qué es la decusación tegmental de Forel? Ah, ya, esa es la decusación de las vías rubroespinales. ¿Ya? Sí. Esta vía tectoespinal se va a encargar de la coordinación de tiempo y espacio en este caso de los músculos oculares, de los movimientos de la región cervical. Son importantes para aquello, para el reflejo vestibular y lo que conocemos como reflejo de cabeceo. Reflejo de cabeceo, reflejo vestibular, la coordinación de los músculos oculares. ¿Ya? Entonces, es importante para qué. Por lo general, estas vías casi no se les toma un poquito de recorrido y decusaciones o cosas por el estilo. Sin ipsi o sin contra. Si yo tengo una persona que no presenta reflejo vestibular, una persona que no tiene movimientos oculares normales, la vía que está afectada es contra o es ipsilateral. Simplemente así les puedo hacer una pregunta súper superficial. Y ustedes tienen que contestarla porque las dos vías son transpiramidales, son decusadas. Ustedes tienen que poner decusada. La vía tectal es decusada. ¿Qué más? Ahora, en cambio, en vías ascendentes, nosotros tenemos que tener entendido, tener claro, que dos vías son las más importantes. Entre las dos vías, ¿cuáles son? La espinotalámica y la de Golgi-Burdach. Perfecto. La vía espinotalámica es una vía que lleva dos tipos de fibras, ¿verdad? ¿Qué tipo de fibras lleva? La del dolor y la Ah, las fibras de tipo A y la de tipo C. Conducción rápida y conducción lenta. En todo el sistema nervioso. Disculpe, yo no ni siquiera he desayunado. En todo el sistema nervioso vamos a encontrar fibras mielinizadas como fibras amielinizadas. En las fibras amielinizadas, puedo preguntar eso. ¿Cuál es la diferencia entre las fibras mielínicas y amielínicas? Que una presenta nódulos de Ramírez y otras presentan incisuras de Smith-Latelman. ¿Se acuerdan de eso? Las incisuras de Smith-Latelman son homólogos de los nódulos de Ramírez en las fibras amielinizadas. Entonces, por ahí descubre el impulso eléctrico. Sí, no se ofende si como frente a ustedes. No. Disculpen, que no se hace nada. Estas fibras de conducción rápida tienen mayor cantidad de mielina, o sea, van a tener fibras que van a saltar más rápido y la conducción aproximadamente es de 1 metro por segundo. Al ser de 1 metro por segundo, va a ser tan rápido, por eso son tan rápidos los movimientos, son así. Porque la conducción es muy rápida. En cambio, una lenta va a ser un dolor difuso y sirve para la percepción del dolor difuso. La percepción del dolor concreto o específico son las fibras de conducción rápida. Entonces, supongamos que lo tengo a Brian y le pregunto, Brian,
¿Cuáles son las fibras que llevan el dolor difuso? ¿Las rápidas o las lentas? Las lentas. Las lentas. ¿Y cuáles llevan el dolor rápido? El dolor concentrado. Las rápidas. ¿Por qué? Por la vaina misma. Por las vainas. Exacto. Porque van a llegar directamente a la corteza con mayor rapidez. Entonces, te permiten entender qué está pasando en tu cuerpo. Ahora, estas fibras, en el caso de las vías espinotalámicas, son de dos tipos. Tipo A delta y tipo C. Por ejemplo, estas fibras son tratamiento de dolor y temperatura. Ahora, todo lo que yo diga una hipoalgesia es una disminución del dolor. Si yo le menciono una hipoalgesia brachioplural, estoy hablando de una disminución del dolor de la región facio y de la región cervical. O sea, tienes una parálisis. Homólogo del plexo braquial. No me refiero a plexo braquial, sino al tronco brachiocefálico. Hasta la gente aquí. No va al brazo, sino hasta la gente aquí. Entonces, por ejemplo, es característico del síndrome de Weber. El libro dice, el síndrome de Wallenberg, el libro dice, el síndrome de Wallenberg es característico porque presenta en el paciente una hipoalgesia brachiocefálica con extensión de la región facial hacia la izquierda. Entonces, dependiendo. Ese concepto solo te lo aprendes de memoria y después lo interpretas. Solo sabes de que el dolor y la temperatura el dolor y la temperatura te llevan a la vía espinotalámica. No se meten en otros páginas, simplemente aprendas eso. Si yo les hablo de dolor y temperatura, acuérdense que es eso. En cambio, Bollywood Dash, esto tiene que tener una diferencia entre los dos. Ya no va a presentar tanto dolor y temperatura, eso disminuye, sino que va a tener propiocepción consciente, tacto epicrítico, tacto protopático, Una pregunta. El tacto vibración, temperatura. El tacto, perdón, la propiocepción consciente la van a llevar a las terminaciones libres. O sea, ya, esta es la percepción, estos son los receptores, las terminaciones libres. Tacto epicrítico, ¿quién lo va a llevar? Mason. Tacto protopático, ¿quién lo va a llevar? Merkel. Vibración. así. ¿Y temperatura? Grados. También sirven para la presión. ¿Ya? Entonces, la vía embarca desde el receptor hasta la corteza. Todo eso embarca en la vía. Y por lo general, la vía espinotalámica, como ustedes saben, tiene 3 estaciones. Ya no les damos los dibujitos porque no les estoy enseñando, estamos repasando. Las 3 estaciones de la vía espinotalámica, ¿cuál van a ser? El ganglio de la raíz El ganglio de la posterior. raíz posterior. ¿Qué tipo de neurona encontramos ahí? Pseudondicular. La segunda, ¿qué es? El núcleo El propio. núcleo propio. ¿Qué tipo de neurona encontramos ahí? Ahí lo ven. No. Una multipolar de proyección. Bipolar. No, no es bipolar. Es una multipolar. 3. ¿Qué núcleo llegamos? Al núcleo ventral, Núcleo ventral posterolateral del tálamo. tálamo. Y una cosa de la doctora le va a preguntar. Si la doctora le quiere cambiar el examen, no una pregunta, ella le va a preguntar eso. Siempre le doy yo las preguntas, pero hay veces que la veo muy difícil y dice, no, está muy difícil, la cambia y la hace más fácil. No, muy fácil. No cambia todo el examen. Nunca lo cambia. Cambia una pregunta u otra, pero los apoya ustedes, más que todos los apoya. En fin, sigamos. Son las 3 vías importantes. Ganglio de la raíz posterior, núcleo propio y núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Perdón? ¿Y qué tipo de neuronas va a tener eso? Neurona multipolar. Ah, ya. Entonces, estas neuronas o estas vías, o estos núcleos en este caso, estas estaciones, no son concretos. Aparte de esto, teníamos otra vía que eran los núcleos intralaminares. Y creo que eso yo les pregunté en el examen, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la aferencia que va hacia la circunvolución del símbolo? ¿Se acuerdan que les dije que en esa imagen se encuentra la circunvolución del símbolo? ¿Verdad? O sea, este es el tálamo. Aquí viene este tálamo. Este es
es el encéfalo. Y del encéfalo se conecta la vía con los núcleos intralaminales. Y de los núcleos intralaminales se irradian así, para acá, para la circulación del símbolo. A esta cintilla, por este círculo, se denomina circunvolución del símbolo. La circunvolución del símbolo se encuentra por encima ¿Sí está grabando? y Sí, de abajo sale y un el tiempo. surco que se encuentra por encima de la circunvolución del símbolo se denomina Aquí abajo. surco posterolaminal. Entonces, ¿Qué me crees? Y está importante para la percepción del dolor, sea bueno o sea malo, porque está conectada con el sistema anímico. Y al conectarse con el sistema anímico, se conecta con el sistema de las emociones. Entonces, el sistema anímico regula la timia, o sea, si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, si me agradó a alguien, si me desagradó a alguien, etc. Entonces, esa es la importancia de la fibra intralaminar. Sí, pero no va a poner cualquiera. No, o sea, bueno, Esto es lo que les puedo preguntar. No les estoy poniendo nada más de lo que les puedo preguntar. O sea, si me puede de largo, voy a ponerle todo lo que viene en la clase pasada. Pero ¿de dónde es el núcleo intralaminar? El núcleo intralaminar se encuentra en la profundidad del tabla. una pregunta así. Me encanta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre el acto protopático y el electrofílico? ¿Cuál es la diferencia entre el protopático y el clínico? Uno es descriptivo y el otro no. Exacto. A ver, mira, Brian, escucha. Uno es descriptivo y el otro no. Pero explícale. O sea, el tacto la diferencia es que uno va a ser descriptivo y el otro no. Por ejemplo, el descriptivo, el epicrítico y el... Sé que es plástico, sé Mira. que es madera también. Con esto explícale. Ya, por ejemplo, pensé que me estaba regalando. Entonces, el epicrítico es cuando tú deduces qué es lo que está tocando. Pero damos una interpretación incluso visual. Porque utilizan el área 7. Pones el área 7. El área 7 era el área del bronce, donde se conectaba el área 5 con el área 17, 18 y 19 del bronce. O sea, el área visual se conectaba con el área sensitiva. Y en el momento que se unían, formaba una visión o una percepción de lo que estaba tocando. Eso es epicrítico. Detallar de que esto es una computadora, tiene un borde fino, un borde grueso, etc. Y esto es protopático. Es decir, estoy arrimado a algo, pero no sé qué es. Eso es protopático. ¿Ya? Estoy tocando algo, pero no sé qué es. Y los receptores de Merkel y de Meissner, Pazzini y Ruffini o Krauss son los receptores encapsulados. Los receptores no encapsulados son las terminaciones libres y los folículos pilosos. Entonces se encuentran en los folículos pilosos. La vía de Golgi-Burdas. La vía de Golgi-Burdas es una vía que va a tener todos estos receptores. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los receptores? No se van a confundir. ¿Cuáles son los receptores de la vía de Golgi-Burdas? Ustedes ponen todos estos. Si yo les pregunto, ¿cuáles son los receptores encargados de la vía espinotalámica? ¿Cuáles son los receptores de la vía espinotalámica? Pero si es dolor y temperatura, ¿no sería Las terminaciones libres. Ah, sí. Porque las acabé de mencionar. Dolor y temperatura, esas son las fibras. Pero las terminaciones libres son las que captan dolor y temperatura. Relacionen, ¿ya? Sí, sí. No, póngame el nombre del receptor. ¿Ya? Sí, que está bien. La vía de Golgi-Burdas, como ustedes saben, tiene también estaciones. La primera estación, ¿dónde se encuentra? En el La núcleo raíz posterior. es. La segunda, En el núcleo. el núcleo de Golgi y el núcleo de Ajá. Burdas. La tercera, en el núcleo ventral pasa. En la transición que hay de aquí a acá, se denomina lentisco medio. O sea, de los núcleos de Golgi-Burdas se decusan, giran 90 grados, traspasa el puente, traspasa el mesencéfalo y hasta que llega hacia el tálamo, hacia el núcleo ventral, posterolateral del tálamo, se denomina lentisco medial. Y la decusación se denomina decusación sensitiva baja o decusación de la vía de Golgi-Burdas.
O sea, entre tantas decusaciones que hay, las más importantes son la decusación de la vía trigémino-talámica, la decusación de la vía de Gori-Murdas, la decusación de la vía rubroespinal, la de Forel, y la decusación de la vía tectoespinal. Cualquiera de esas cuatro decusaciones yo les puedo preguntar. La decusación de la vía trigémino-talámica es la decusación que va desde el núcleo motor del trigémino, desde el núcleo principal del trigémino hacia el tálamo. La decusación, faltó una, la trapezoidal, son 5. La decusación sensitiva baja es la que va desde los núcleos de Gori-Murdas hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Esta decusación, después de eso, se denomina lemnisco medio. La decusación de Forel es la decusación de la vía rubroespinal. Y la decusación de Meiner, Forel. La decusación de Meiner es la decusación de la vía tectoespinal. La decusación trapezoidal es o del cuerpo trapezoide es la decusación de las vías auditivas. Por eso tú escuchas un lado y puedes interpretar en los dos hemisferios. O sea, si te tapas el oído acá y solo te hablan por este lado, los dos hemisferios están recibiendo información, porque la vía es decusada de los dos lados. O sea, mandan un fascículo ipsilateral y un fascículo contralateral. Nunca, hasta ahora, que he estado leyendo neurosis, hasta ahora he visto que un fascículo se decusa completamente. Siempre queda una fibrita o dos fibritas o pocas fibras que se decusan, que van de manera ipsilateral para complementar la inervación. ¿Qué más? Ahora. Por lo general, la vía helenística, acuérdense de los helenistas, las 5 decusaciones que les mencioné se les puede tomar. ¿Qué más? Los lemniscos. ¿Cuántos lemniscos son? Son 2. 1, trigeminal. El espinal. 2, lemnisco medio. Ajá. 3, Espinal. lemnisco lateral. 4, lemnisco espinal. El disco trigeminal, ¿qué era? La decusación. Es el disco que lleva el dolor y la temperatura de la cara. O sea, es el fascículo trigémino espinal. Que cuando ya, trigémino talámico, que cuando ya llega adentro del tronco, se decusa y asciende de manera decusada. Y ahí se denomina el disco trigeminal. Lleva dolor y temperatura. Todos ellos, todos, excepto este, llevan dolor y temperatura. Sí, pero para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo así. El hemisco espinal lleva solo dolor y temperatura. El hemisco lateral lleva audición. El hemisco medio lleva